¿Conoces la obra del fotógrafo Rogelio Cuellar? ¿Has leído alguna vez a Alberto Ruiz Sánchez o a la poeta Elsa Cross? O quizás eres aficionado al ballet y sabes quién es Isaac Hernández, tapatío nombrado el mejor bailarín del mundo. Bueno, pues dice que no habría podido alcanzar ese nivel de excelencia sin el apoyo recibido por el Estado mexicano a través de las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Como el Chapulo, los creadores mexicanos han utilizado el hashtag ¿Y tú qué hiciste con el FONCA? Para detallar qué han hecho con estas becas. ¿De dónde surge la polémica? Veamos el contexto. Este miércoles Notimex, la agencia de noticias del Estado, publicó una ilustración citando a 28 creadores que entre 1993 y 2018 recibieron más becas del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para el apoyo a la creación artística y cultural. Sin ofrecer información sobre qué monto o para qué proyecto se obtuvo cada beca, el gráfico únicamente contempla el número de becas que artistas visuales y escritores recibieron en dicho periodo. A raíz de la publicación en Twitter, inició la campaña ¿Y tú qué hiciste con el FONCA?, donde autores y creadores detallaron la obra que pudieron realizar gracias a las becas. La polémica en torno a los recursos destinados a creadores ha sido constante durante el mandato de López Obrador. Fue reavivada hace unos días por la senadora Jesús Rodríguez, que durante una conferencia dijo que las becas para creadores deberían desaparecer, que era momento de aguantar y bajarle a los privilegios para ver a los que no han tenido nada nunca, ni siquiera esperanza. La secretaria ejecutiva del FONCA, Marina Núñez Vespalova, negó que las becas vayan a desaparecer y que el sistema será fortalecido. En entrevista publicada hoy en La Jornada, Núñez dijo que los creadores no son una casta de privilegiados y que el FONCA no significa un gasto para el Estado, sino una inversión en productos culturales. El pasado 10 de marzo, 44 colectivos postulantes del programa México en Escena dirigió a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, una carta criticando lo que llamó el intento constante de la dependencia por destruir al FONCA. A la misiva se sumaron críticos y creadores molestos por el diagnóstico realizado por el escritor Mario Velatín, entonces director del FONCA, que señaló que en 30 años de existencia el FONCA había entregado el 63% de sus apoyos a creadores de la Ciudad de México. 2 días después, Velatín renunció al cargo y Núñez lo sustituyó. La Secretaría de Cultura convocó entonces a artistas y creadores a un diálogo para mejorar los estímulos que otorga el Estado. En la entrevista publicada hoy, Núñez dijo que se está construyendo la estructura administrativa para que el FONCA sea una dirección general de estímulos a la creación, en donde habrá 9 líneas de operación, pero que garantizará que no desaparezcan los 12 tipos de estímulo que otorgan. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, las polémicas becas del FONCA. En efecto, bueno, Jesús Rodríguez toda la vida ha estado en contra de ellas, desde los años 90. Recientemente volvió a decir que no le gustaban las becas del FONCA y que no le gustan por el hecho de cuando Salinas de Gortari fusionó todas las entidades del Estado de Cultura mexicanos en el CONACULTA, y a partir de ahí empezó a distribuir para cooptar en muchos sentidos a muchos intelectuales, a muchos artistas y demás. Eso hace casi 30 años, o más de 30 años. Hoy en día lo volvió a decir. Ahora, habiendo dicho eso, ella no tiene ahorita ninguna iniciativa de ley, y le pregunté hoy que fui al Senado y la vi, no tiene ninguna iniciativa de ley para tratar de modificar esto. A eso le toca a la Secretaría de Cultura, eso le toca a quien dirige hoy la Secretaría de Cultura, que se llama Alejandra Frausto, quien, hay que decirlo, cada vez que sale una polémica se esconde en lugar de salir a decir las cosas, y de repente va a la mañanera y no responde tampoco preguntas, y ahí sí creo que es un error tremendo de las autoridades culturales. Habiendo dicho eso, ¿quién quiere empezar? Querida. Muchas gracias. A mí me extraña que la 4T, siendo un gobierno de izquierda, que se supone que promueve pues el desarrollo de las personas en el sentido pues como de los menos privilegiados, esté en contra de las becas. Porque este caso me recuerda mucho también al tema del CONACYT. O sea, pareciera que la 4T no está a favor del desarrollo, del libre desarrollo de las personas o de aquellos que están buscando como superarse. Ahorita, por ejemplo, mencionaba Genaro, el tema de las becas se da como a personas que no tienen los elementos, o sea, los recursos suficientes como para poder dedicarse de lleno a su arte, a su creación, a su estudio, lo que sea. Pero pues no es lo mismo que está haciendo el gobierno federal con los programas sociales. O sea, no deberíamos apostar por un gobierno con más becas y menos programas sociales, o no irían como en el mismo sentido. O sea, ¿por qué combate una cosa pero fortalece otra el presidente? Estas becas tienen 2 sentidos. Para creadores eméritos, es decir, personas que han entregado tanto y que han generado tanto que pues merecen un ingreso mensual para poder seguir con este tema, porque ¿cómo podríamos tener tantos logros en términos artísticos si la persona tiene que ir a cumplir un horario godín y además después poder dedicarse a su pasión y realmente al desarrollo artístico del país? No se podría. Discriminas a los godines. Y también, no, con todo respeto, somos godines. Y la otra beca es para creadores artísticos y son becas que se renuevan
renovaban año tras año. Entonces, más allá de la respetable opinión de nuestra senadora querida, que pues, yo también la admiro bastante, de Jesús, creo que no se tienen que meter con las becas. O sea, con las becas no. Con las becas no. A ver, y ahora respecto a la infografía esta de Notimex, en donde venían algunos de los beneficiarios de estas becas de más de 30,000 pesos, que venía por ahí el nombre de Javier Sicilia, poeta, ¿no? Venía el nombre de Yolanda Andrade, la fotógrafa mexicana magnífica y no la artista o la actriz, porque muchos dicen, ¿cómo que a Yolanda Andrade? Como es una homónima, ¿no? Pero bueno, yo no entiendo esta infografía, no entiendo en el sentido de que ¿qué revela? Revela que se le dieron becas durante cuánto tiempo, fue solamente una beca, fue una beca de 6 años, fue una beca de 1 año, fue una beca de 1 mes, un solo pago, un pago único. Creo que esa infografía no dice tanto, simplemente generó demasiado ruido. Hay sacaron unos reportajes también en la agencia de Notimex dirigida por San Juana Dorada, pero no sabemos realmente bien. Yo no los he visto, quisiera verlos, si ya los vieron ustedes, si hay argumentos para irse a criticar a las becas del FONCA que sean rescatables, pues adelante. Y si no, pues entonces también a criticar que la agencia del Estado está utilizando las herramientas que tiene para poder criticar un programa que a lo mejor sí es bueno. Precisamente hay un artículo en Letras Libres que habla sobre la historia del FONCA y cómo nace, y ahí explica que justo no es una beca ya, y que los proyectos que se van aprobando se pueden ser para la misma persona. El ejemplo es que durante 24 años se han aprobado 13,000 proyectos y se han repartido solo a 5,000 personas en 24 años. 13,000 proyectos a 5,000 personas En que 24, han acaparado esto. Exactamente. Entonces, el FONCA no, lo que decía Ana justamente, pero al revés. O sea, el FONCA, más que ser un tema de un programa social, que no es más bien un subsidio en ese sentido. Porque el FONCA entiende que puede ser un millonario y acceder a este tipo de ayudas, que son justamente para eméritos y esto, sin que tuvieras ningún problema, porque la diferencia entre un programa social y una beca es que las becas y los programas sociales sí te piden que compruebes si necesitas, en dónde vives, cuántas personas viven en tu casa, en dónde estudias. El FONCA no te pide eso. O sea, tiene otros tipos de criterios, pero la mayoría son estéticos y cuánto gastaste y cuándo necesitas. O sea, son distintos. Además, yo entiendo lo que dice Jesús, porque no ha sido la única que lo dijo. Lo dijo Octavio Paz, lo dijo Monsiváis en su momento, lo dijo Poniatowska, porque esas fueron las personas que fueron precursoras, que pretendían una cosa que se llamaba Fondo de las Artes. Que fuera como una suerte de UNAM, que recibiera dinero y que no fuera una institución per se, ¿no? Parte de la administración pública. Y lo que hizo Salinas de Gortari fue al contrario, decir, ok, vamos a tomar este proyecto, pero vamos a ser parte de este proyecto. Y lo que decían era un poco eso, o sea, como hacían gente que escribían obras, bueno, lo decía Poniatowska, obras mediocres, pero que al final tenían pues escritores a conveniencia que eran para el Estado, y que en lugar de promover la cultura, lo que hacían era pues cooptárselos, ¿no? Entonces ya tener intelectuales pues del régimen y del salinismo y lo que sea. Cuando empiezan estas becas, y entiendo que muchos de estos ¿y tú qué hiciste con tu beca del FONCA? A ser internacionales, es justo al mismo tiempo cuando sale el NAFTA. Justo al mismo tiempo. Entonces era una manera de decir el Estado mexicano, bueno, ahora vamos a proyectarle al mundo qué traemos en México. Y las personas que se fueron, lo que decía Ana, justo nada que ver de la gente, me quiero superar y no quiero trabajar. Era gente que uno ya vivía del arte, digo, no voy a generalizar, pero por lo menos la mayoría, ya vivía del arte, que tenía mucho dinero para viajar, que ya conocía gente, que tenía conexiones o lo que sea. Entonces sí, la diferencia es que las becas del FONCA son más un subsidio, se gastan casi 128 millones de pesos en becas entre los eméritos y entre los proyectos que se van aprobando, que te pueden aprobar muchos proyectos por una sola persona. Creo que ese es el problema. ¿Cuánto estamos gastando en ese sentido? Verlo como un tema de apoyo tampoco es, y siempre ha funcionado para un sector privilegiado. Creo que lo que tenemos que hacer es abrir el tema de la cultura a la apreciación de la cultura, y que en el sistema educativo venga este tema de la promoción, y justo de la cultura del barrio, que era lo que viene en lo que decía Alejandra Frausto. Y claro, porque uno es arte para ricos y el otro es arte para pobres. Entonces, dos a eso queremos transitar, y la generación de arte no puede verse hecha como un gasto. Ok. A eso queremos transitar, a que el entendimiento de la cultura y del arte sea generalizado y que sea accesible para todo el mundo. Hay nada más el único dato, por ejemplo, es este. Desde que se creó este tema de las becas, sexenio con sexenio se ha ido subiendo el presupuesto.
Porque claro que ningún presidente le conviene llevarse mal con los intelectuales del régimen, nadie quiere eso. Entonces, en el de Peña fue al que más se le dedicó dinero y ni así pudieron respaldarlo, unos se quedaron en la raya. Pero la verdad es que yo creo que Jesús tiene toda la razón, a pesar de todos los ataques mediáticos, y que deberían justo leer acerca del Fonca. El tema ya no es Jesús. No. O sea, Jesús es una senadora que dio su opinión y como es tan pública, entonces se vuelve viral, ¿no? Pero que tiene la razón. No, es que, cultural. o sea, yo creo que esto parte, o sea, una opinión así parte justamente de actos, de una visión muy sesgada justamente entre la clase alta y la clase baja. Y yo creo que la generación artística del país, más allá de que obviamente es gente preparada, porque es gente que lleva años dedicándose a eso, porque requiere mucho estudio y mucha preparación, y dinero. Al final de cuentas no va peleada con la cultura popular. O sea, es que aquí se están confundiendo. Hay dos tipos de beca. La de creadores eméritos, que solamente la reciben gente que ha recibido el Premio Nacional de las Artes. No cualquiera llega a recibir el Premio Nacional de las Artes. Y los creadores artísticos, que sí son proyectos que se renuevan cada 3 años y que en todo caso se podría cuestionar por qué no mejor se meten mejores criterios para saber que no puedes repetir. Ya la tuviste 3 años, descansas y regresas en 3 años, porque al final de cuentas son 3 años dedicados a la creación. No, porque no es a que vivir México en es un país Europa de y con pocos placeres y lectores con y de mucho estado, pues, pero no es se a lo puede que voy. así. Las decisiones O sea, si las decisiones del presidente vienen sesgadas con esta clase de criterios de no, es que como son los ricos los que ignoran al pueblo, está mal. Son artistas dedicados a esto y merecen reconocimiento. Bueno, vamos a escuchar a los caballeros que ya se mueren de ganas. A ver, ¿qué Encinas? No, bueno, la única beca que se acabó en la Secretaría de Cultura era la que recibían los medios de comunicación. Ya no corren esas millonarias cantidades que se destinaban para financiar a medios privados. Y por eso se ha suscitado una campaña. Si alguna secretaría ha sido atacada, ha sido la cultura. Y se ha desatado una campaña de desinformación y de mentiras. Ni Notimex, que por cierto me parece muy desafortunado el tuit porque se presta el escarnio público, no es un delito recibir una beca del Estado. El tuit de la infografía, ¿no? Exacto. Ni Notimex ni Jesús Rodríguez son los titulares del Fonca. Entonces todo el mundo está citando a ellos y nadie está citando justo a la nota que Almadelia retoma en la cápsula, que es Marina Núñez, la titular, la directora ejecutiva del Fonca, que dice no va a desaparecer, al contrario vamos hacia su fortalecimiento, a aumentar el número de becas y más bien lo que está fallando pues hay que mejorarlo, hay que estandarizar los procesos de selección, que sean más transparentes, las convocatorias, la entrega de resultados. Pero al contrario, yo creo que las becas no es un tema que es un trabajo fijo y los artistas en este país viven en situaciones totalmente precarias. Año con año, Gabriel Orozco es un artista. Con trienio tienen que renovar su beca y es una situación de precarización del mercado laboral. Es decir, como no hay plazas con derechos laborales, con seguridad social, están ampliando una carrera de becas tras becas, como sucede en la academia, en que en vez de que tengas una plaza definitiva como académico, estás en tus carreras de postdoctorado, etcétera. Por lo contrario, hay que fortalecer la cultura, a los creadores artísticos, hay que darles más capacidades económicas, pero también seguridad y estabilidad en su trabajo y pensar que esto no es un gasto, sino es una inversión. Total, claro. Y además para eso sería conveniente decir que la 4T pudo haber destinado presupuesto y recuerden que la 4T les quitó presupuesto a la área de la cultura. 15,000 pesos mensuales, cooptación del régimen por los intelectuales, digo. Bueno, pregúntale a Krause y Aguilar Camín, eso sí son becas de veras. Pero también hay unas becas de 18,000 pesos por programa, pero bueno, a ver. Yo creo que sí es un falso debate. O sea, yo creo que pues, efectivamente lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Pues si ya la directora del fondo dijo, no es cierto, al contrario, lo vamos a fortalecer, pues como tú dices, como hemos dicho, pues lo que diga la senadora pues es irrelevante. Y creo que al contrario, yo creo que este gobierno sí está dando cuenta de no de la utilidad, sino de lo valioso que es la cultura y de cómo propagar. Yo creo que todo programa gubernamental, bueno, estoy convencido, es perfeccionable. Estoy seguro que cuando se creó hace 30 años con Aculta, a hoy que hay una Secretaría de Cultura, se pueden perfeccionar muchísimas cosas. Nada más una cosa, el que crea con Aculta junto con el gobierno, o sea, las ideas, fue Octavio Paz. O sea, de los principales propulsores de Conaculta fue Octavio Paz. Y es cuando se da un debate enorme entre Paz y todos los demás. Obviamente, Carlos Fuentes y el presidente Salinas, sí debería haber una Secretaría de Cultura que finalmente vino en eso. Es un tema bien importante. Yo creo que el Estado tiene que ser promotor cultural enorme, debe ayudar a que la cultura se propague, a democratizarla, debe de haber cultura de barrios, debe haber todo eso, pero no se nos puede olvidar que si algo hicimos bien en el siglo XX fue que el Estado mexicano fue el principal promotor cultural. Los intelectuales estaban del lado del régimen, sí, pero desde Vasconcelos,
¿no? Hasta la fecha siempre ha habido esta imagen de México en el mundo de un estado cultural que yo creo que se debe seguir defendiendo. Muy bien. ¿Algún otro punto antes de irnos al siguiente? A ver. Yo de verdad creo que se debería regresar un poco a la idea original y cómo funciona en muchos otros países, que el tema de la cultura no sea de la administración pública, porque nos estamos llevando en dinero para la cultura que debería destinarse, espacios en burocracia y dinero y salarios que no deberían existir. Creo que tendría que ser la gente de la cultura quien diseñe un nuevo sistema de cultura Lo que como dice la este, que no derecha. funciona tan bien. Es lo que dice la derecha. Algo así me sonó porque Digo, la 4T no sé si ha es lo estado que diga diciendo la que derecha, más cultura, pero más cultura, más cultura, más pero la cultura. Ese es el opción no es discurso de la que sea un tema tan de burocracia, sino que el dinero se le... Sí, que el mercado decida. Pues, la No, derecha. no que Pero el es que- mercado. Que Es sea que los como la izquierdos UNAM. se Son sienten bienes dueños culturales. del, Que sea como la del UNAM. término Yo creo que cultura tendría que ser y como la la UNAM. neta, ¿Cómo yo como la creo que no UNAM? va por ahí. O sea, que reciban dinero del Estado, sin embargo, el Estado no tenga que estar viendo como a quién apoyamos y a quién no. Y esto, o El sea, como Estado es creador de cultura, un administrador tema de cultura. accesible para toda la gente que quiere entrar y que sea un espacio solamente para las personas que se dedican a la cultura y ya está. O sea, que no sea solo un tema de burocracia en general, porque lo cierto es que lo ha dicho mucha gente durante mucho tiempo. Conaculta es un espacio en el que se gasta mucho dinero en la administración porque como es una institución, Ya no existe Conaculta. parece que es un tema Sí, pero a ver, complicado. Regreso rápido al tema que decía Alejandro, que la Secretaría de Cultura ha sido la más golpeada porque le quitó Y les muchos quitaron presupuesto. privilegios a algunas personas. ¿Es solo eso, de verdad, Alejandro? O sea, no hay ninguna autocrítica por parte de quienes están Yo llevando... creo que hay una falta coincido contigo, que se tiene que comunicar de manera y salir más rápido, ¿no? Se permite mucho que haya mucho ruido y tiene que atajarse y que haya respuestas más contundentes y anunciar y comunicar lo que se está haciendo, porque creo que se están haciendo muchas cosas en materia de cultura de paz, de rescate de culturas populares, recuperar todo lo que se venía haciendo bien en administraciones pasadas, pero también hay que comunicarlo. Es que, Y insisto, evitar o la sea, ¿dónde está la segregación. Secretaría de Cultura? Parece que no tenemos una Secretaría de Cultura y parece que por eso Jesús Rodríguez se lleva los titulares o la de Notimex se lleva los titulares cuando se está hablando de un tema fundamental. Ahora, claro, también hay que es la cultura de este un país. sesgo selectivo de la mediático. prensa, que es ahí en donde ahí está la nota, ¿no? Obviamente estamos Pues es que si buscando el prometió tropiezo. que iba a mover la Secretaría de Cultura a Tlaxcala y deja el cascarón, si de repente le salen todos los creadores de este país a decirle que qué está haciendo con las becas, si de repente salen también Y toda no la comunidad de cuestiona quejarse la que por falta qué de agarran presupuesto a en el- Orozco en para el el Congreso. Chapultepec, yo sí me pregunto dónde diablos está la Secretaría de Cultura. Pero bueno, hacemos una pausa. El ex rector de la UNAM, José Narro, deja el PRI y lo hace señalando que ese partido podría convertirse en satélite de Morena. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto.